está precisamente este evento llamado la Pascua. Y como ustedes ven aquí, que cuando dice que comían el cordero asado con panes y hierbas amargas. Si usted mira ahí en Éxodo, lo pueden mirar ahí en Éxodo 12, del 1 al 13, se va a dar cuenta que él le da una restricción y le dice que lo comerán asado. ¿Por qué? Porque las cosas en Dios hay que hacerlas como Dios manda, ¿cierto? No como se nos parece o como se nos acomoda o como se nos haga más fácil o como nos gusta. Amén. Él le dijo, tú no puedes comer, mira, nadie puede comer el carnero cocido, sino asado al fuego. Les dio unas restricciones. Hoy en día la iglesia no hace ni siquiera como hacía el pueblo de Israel, porque si Dios le mandó a decir, por ejemplo, a Moisés, cuando tú hagas el tabernáculo, colocarás las cortinas como de este azul que usted ve aquí en mi mano. Y Moisés no se puso a decir, no Señor, pero es que quizá el color oro es más bonito y representa el oro. Moisés no se puso a argumentar con Dios. Pero la iglesia de hoy, amado, la iglesia, sobre todo la iglesia liberal, que como dice la palabra, que en los posteriores días no querrían sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina es sufrida y es forzada. Amén. Entonces empiezan a buscar argumentos para no hacer las cosas como Dios manda, amado. Hoy esto de la Santa Cena en muchos lugares, amado, lo tienen pero distorsionado totalmente, fuera de los parámetros que el Señor estableció en su palabra para que la iglesia celebrara como es la Santa Cena de agrado al Señor. Amén. Y como ustedes ven ahí, ahorita se me escapa el versículo porque lo tenía como base en la clase pasada, pero en Éxodo ustedes pueden ver ahí entre el versículo 13, el 7, léalo hermano Luis, le dice que no lo pueden comer cocido, amado. Tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de la casa y lo de comer. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, sí, lo comerán. Ninguna cosa comeráis de él cruda, imagínense. Ni cocida. Siga, hermanito. Siga todo el versículo. Sin agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo. Hermano, lo que leyó el hermano, muy importante. No sé si ustedes allá lo miraron ya. ¿Cierto? Versículo 7, versículo 8 y versículo 9 del capítulo 12 de Éxodo. Mire, le dice que tienen que tomarlo como asado al fuego, ¿cierto? Con panes sin levaduras y con hierbas amargas, porque para usted y yo tomar la Pascua tenemos que sufrir también, porque sabe que la santidad cuesta. Amén. ¿A cuánto hoy le va a costar venir a la vigilia, amado, para santificarse? Porque no es sabroso estar perdiendo el sueño, hermano, cuando quizás, y sobre todo lo que estamos ejerciendo el pastorado, hermano, cuando quizás muchos duermen, muchos estamos velando. Amén. Y eso no es sabroso, por eso le digo que hablamos con autoridad. ¿Por qué? Porque si alguien vive la vida desacomoda es el pastor. Usted no lo sabía, ¿cierto? Quizá mi vida hubiera tomado otro rumbo y estuviera acomodado en mi carne, pero a Dios no me llamó a eso. ¿Qué voy a sacar del camino de Dios si me acomodo acá en el camino de Dios? Para eso estoy acomodado en el mundo. Amén. Hermano, y por eso Él manda a comerlo con carne, el carnero asado al fuego, con panes sin levadura. O sea que no tiene que haber contaminación, no tiene que haber pecado, no tiene que haber mancha, ¿cierto? En ese pan que significa nuestra vida, porque si tiene levadura, quiere decir que nuestra vida está contaminada. No podemos tomar Santa Cena en esa forma. Amén. Pero también dice que hay que tomarlo con hierbas amargas, porque para poder lograr esto, para poder pasar por el fuego, para poder limpiar nuestra vida de la vieja levadura, que es el pecado, que es el hombre viejo, amado, no es delicioso. A nuestra carne no le parece sabroso. A nuestra carne le parece amargo ayunar, el amado. Amén. Porque ella no se convierte, la carne siempre hay que tenerla ahí. Ahí. Hay que tenerla sujetada. Y cuando usted ayuna, la carne no le gusta. Cuando usted viene a orar, hermano, y si usted no viene a orar, es porque la carne no lo deja orar. Hermano, la carne lo tiene atado. Amén. Y la carne no le gusta sufrir, hermano. La carne es débil, aleluya.
Y por eso el Señor dice que tenían que comerlo de esa forma, porque esas tres cosas que ustedes ven ahí, no sé si ya están entendiendo, tienen su simbología cada una. Amén. Pero también dice que ninguno lo comerá crudo. Mire, crudo. Peor, cuando estamos con pecado, cuando estamos llenos de pecado, no podemos comerlo. Pero tampoco podemos comerlo como nos parece, porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos santificados también. Amén. No podían comerlo cocido en agua, tenían que comerlo asado por el fuego. ¿Sí me está entendiendo, por amado? Entonces eso lo explicamos en la clase pasada. Y este cordero pascual era el que el Señor estaba comiendo aquí en el capítulo 26 del libro de Mateos. Amén. Eso era lo que el Señor estaba ¿qué? Comiendo con sus discípulos. Entonces dice, mientras comían, ¿verdad? Mientras celebraban la Pascua, Él vino a reemplazar esa Pascua de los judíos por la cena de ¿quién? Del Señor. Y Él hizo una simbología. Dice, bueno, ahora vas a comer pan. Aquí lo dice, voy a leerlo literalmente para no parafrasear. Dice, y mientras comían, tomó Jesús ¿qué? El pan, ¿cierto? Y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Ojo, yo quiero que usted entienda que este es uno de los graves errores que vive la iglesia o ha vivido la iglesia en toda la historia desde que el Señor levantó la iglesia. A los israelitas no pudieron pasar de la ley, no pudieron pasar a la gracia. Les costó y tropezaron. Hoy mucha gente vive bajo los parámetros y los mandamientos, los preceptos, los estatutos establecidos en la ley, amado. Muchos, amados, tenían su vida espiritual fundamentada en la ley. Y por eso la Biblia dice que cuando el vestido no se renueva totalmente, sino que solamente le colocamos un poquito del vestido nuevo que simboliza el nuevo pacto, entonces ese paño, ¿cierto? Dice, sacado de él, saca, ¿verdad? Tira y rompe, y la vestidura se pone peor que los israelitas. Por eso usted ve tanta iglesia hoy en la apostasía, pero la principal causa es que estaban fundados en la ley. Amén. No estaban cimentados sobre la roca. Su vestidura tenía que ser totalmente cambiada por el nuevo pacto. Y mucha gente ha seguido mezclando los dos pactos. Pero esa gente que mezcla los pactos sin discernimiento, al final terminan derrotados. Amén. Al final la vestidura se pone peor. Es la principal causa por la cual muchas iglesias han caído, si usted no lo sabía. El no saber discernir el pacto en que caminamos. En este pacto ni siquiera es tan importante lo que usted hace ni lo que yo hago, sino cuánto le entrego el corazón a Dios. Y obviamente si yo le entrego el corazón a Dios, eso me va a llevar a hacer también. Amén. Pero mucha gente hace para Dios, pero no le entrega el corazón a Dios. La gran diferencia entre los dos pactos, hermano. Y mire, vino a renovar esto el Señor. Vino a decir, nosotros no somos judíos, ¿cierto? Yo tengo que renovar esto porque esto es para el resto de naciones que no conocen nada de la Pascua, y que para ellos la Pascua no es simbólica. Para el colombiano la Pascua no es simbólica. Amén. Pero para el israelita sí, y la sigue celebrando si usted no lo sabía. Y dice la palabra que mientras ellos comían ese cordero pascual, Él dijo, tomó el pan, tomó el vino y instauró la cena del Señor. Amén. Pero hay algo que tomamos la clase pasada, y dice la Biblia que Él no la tomaría más hasta que ¿qué? Hasta que bebiera en el reino de su Padre. Porque yo le digo algo y lo aclaro, y si hay algún Jesúsólogo por ahí, que le quede claro, o los que tienen familiares, ¿cómo que se le llama? Pentecostales Unidos. Allá arriba reina el Padre, si usted no lo sabía. Allá arriba reina ¿quién? El Padre, si usted no lo sabía. El Padre, no reina Jesús. Jesús está a la derecha, ayudando al Padre, intercediendo por nosotros. Bienvenido, mi hermano. Jesús está ¿dónde? A la derecha, porque allá arriba reina. Mira lo que dice aquí, lo dice literal. Yo no entiendo por qué contradicen la Biblia. ¿Qué dice ahí? ¿En el reino de quién?
de mi Padre, porque Él va a celebrar una boda del Cordero. ¿A dónde? En el reino del Padre. Él nunca dijo que ese reino era de Él. Lo que lo dice son estos que están aquí abajo contradiciendo la Biblia. Amén. Nunca dijo que Él reinaba allá. Jamás, búsquenlo. Jamás. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero porque el Padre se la dio, pero Él tiene que sujetarse al Padre porque el Rey es el Padre. Amén. Él tiene que sujetarse al Padre. Y nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque todas las cosas le fueron sujetadas. Amén. Y Él se sujeta al Padre como ese hijo obediente en el cual nos dio, ¿verdad? Nos dio ejemplo. Aleluya. ¿Cuánto estamos entendiendo ya la introducción a este pasaje? Entonces, estamos haciendo un recuento, ¿verdad?, de la clase pasada. Y entonces, también dijimos la clase pasada que la boda judía tenía mucho simbolismo o mucha similitud en la parte física llevada a la parte espiritual de lo que es la cena del Señor, ¿cierto? De que los dos tomaban la copa, una de las dos copas se rompía, y sabemos que la copa que se rompió, ¿cuál fue? La copa de Jesús, ¿verdad? Y nosotros no hemos sufrido lo que Él sufrió, y por eso esa copa también simbolizaba lo amargo de ese pacto, porque Él, para poder hacer el pacto con nosotros, este nuevo pacto que dice que es en qué, en su sangre, tenía que derramar ¿qué? Sangre. Amén. Y decíamos que la novia, cuando se hacía el acta, se hacía el compromiso, el pacto es compromiso, ¿cierto? Cuando se hacía el compromiso, la novia quedaba como en algo que se llama el desposatorio, y tenía que colocarse vestiduras como especiales, unas vestiduras especiales que la identificaba delante de todo el pueblo de que ella estaba comprometida con su esposo. Amén. Tenía unas vestiduras que la diferenciaban de todas las mujeres de Israel. Entonces, así Dios quiere que la iglesia se diferencie de todo el mundo. Amén. ¿Cómo? Colocando nuestras vestiduras especiales, permitiendo que el Señor transforme nuestra vida. Amén. Porque aquí estamos desposados. Pero que al final el esposo venía a consumar el casatorio o el casamiento, ¿verdad?, con su esposa. Y si él no encontraba a su esposa virgen, él la denunciaba, la apedreaban y la mataban. Yo quiero decirle a usted que esto es bien serio. O sea, la simbología de la Santa Cena es como recordándole a cada uno de nosotros que tenemos un pacto bien serio con Dios, y que cada vez que tomamos esa Santa Cena estamos diciendo: yo soy la novia de Jesucristo, me mantengo en santidad, pero que sea delante de la presencia del Padre, porque a Él no se le puede echar mentira. Amén. ¿Por qué, amado? Porque el día final Él viene como venía el esposo, y si no encontraba virgen a su esposa, entonces Él decía: yo no me puedo casar, la repudiada y la mataban. Entonces viene el castigo eterno y ya no habrá remedio. El remedio es ahora, hermano. Cada vez que usted toma la Santa Cena, es un recuerdo, ¿cómo le diría? Es una forma de animar al pueblo, es una forma de mantener al pueblo, diciéndole: si tú haces este acto, tienes que renovarte de día en día, tienes que buscar la santidad, tienes que buscar apartarte del mundo, tienes que colocarte esas vestiduras de novia, porque si el Señor el día final no te encuentra virgen, a Él no se le puede echar mentira. Amén. Porque todas las cosas están desnudas delante de Él. Entonces, miren la comparación que había entre la cena del Señor y la boda judía. Amén. Y como ustedes saben, también explicábamos que Él se fue ¿a qué? A preparar morada, esa gran ciudad que nos ha preparado, y que yo creo que ya está preparada. Ese es mi concepto humano. Ya está preparada para esperar a esa novia que va a vivir en esa ciudad. Amén. En esa ciudad llamada la nueva ¿qué? Jerusalén. Pero hoy quería tocar ya estos puntos que están acá en Corintios. Vamos a pasar ya a Corintios 10, la primera carta, 11, perdón. Corintios 11, en la primera carta de Corintios. Vamos a leer ahí del versículo 17 en adelante. Y entonces
Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22. Alguien que me lo lea, por favor, que ya lo tenga, para que todos participemos, ¿cierto?, de la palabra. ¿Quién lo lee, por favor? Y este es el número de los valientes que David tuvo. No, ese es... No, él dice, Primera de pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oímos que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es precioso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque en comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pues, que no tenéis casa en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y os diré, os alabaré, en esto no os alabaré. Gloria a Dios, amén. Mire algo bien importante y que el Señor nos daba para la gloria de Él. Dice que Pablo, o sea, esta parte a la cual le vamos a llamar, esta parte de la predicación, la cena del Señor en los tiempos de Pablo. Amén. ¿En los tiempos de quién? De Pablo, ¿cierto? Porque Pablo fue a quien Dios le dio el evangelio para que lo entendiera después que el Señor partió. Entonces, mire, Pablo ya sabemos que era apóstol, ¿verdad? Y que él iba a hacer la obra apostólica de una ciudad a otra, de un país a otro. Pero muchas veces cuando regresaba a la iglesia encontraba ciertos problemas, ¿cierto? Encontraba ciertas dificultades que se iban presentando mientras él estaba ausente. Y una de las cosas que Pablo quería corregir en Corintio a través de esta primera carta, que viene extensa, una de las cartas más extensas, porque esta iglesia tenía muchos problemas. La iglesia que ustedes ven que las cartas son cortas era porque tenía menos problemas, no sé si se ha dado cuenta. Amén. La iglesia que tiene las cartas más largas y que tienen dos porque tenía más problemas. Es más, eran más grandes que las otras también. Dice, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermano, que cuando nosotros nos congregamos, ¿verdad?, a comer, a tomar la Santa Cena, sea para lo mejor, amado. ¿Por qué? Porque la Santa o la Cena del Señor es para bendición del pueblo. Amén. La Santa Cena, si usted la toma bien y con fe, la Cena no es lo que usted toma, es la fe del Señor que lo puede levantar. ¿Por qué? Porque Dios le da fuerza. Dice que al que tiene se le dará más. Si usted está en santidad, Dios le da más fuerza para que se limpie más. Amén. Pero si usted no está en santidad y vamos a tomar la cena del Señor, al contrario, podemos tomar reprensión del Señor. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, sea para lo mejor, no sea para lo peor, no para recibir castigo, sino para recibir premio y fuerza en el Señor. Si estamos enfermos, muchos podemos ser sanados. Si muchos estamos quizás desanimados y usted empieza a santificarse y toma la cena del Señor, hermano, ese acto no es el pan, no es el vino, sino es el acto, ¿verdad? Y la fidelidad a Dios de haberlo tomado en santidad, ese acto lo puede llevar usted ¿a qué? A fortalecerse en Dios. Amén. Entonces Pablo le decía que cuando ustedes se reúnan a tomar la cena del Señor, que no sea para castigo, que no sea para peor, hermano, que no sea para tener a Dios de enemigo, sino para que tengamos agradado a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces Pablo decía, no se reúnan para lo peor, porque ellos tomaban la Santa Cena, pero Dios lo que hacía era azotarlos, a muchos, no a todos tampoco. Pero ¿sabes qué? Podemos tomar de este pasaje para tomarlo como base de cuál debe ser la condición de la iglesia en general para tomar la cena del Señor. Y es algo que dice en el versículo 18 en adelante. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, la iglesia tiene que estar unida, amado. Amén. Por eso esa gente que está en división, que no quiere obedecer, que no se quiere someter, que no está unida en el cuerpo de Cristo, hermano, porque tenemos que ser un solo cuerpo, amado. Todos tenemos que seguir un solo propósito en obediencia, porque aquí no obedecemos al hombre, sino a Dios. Entonces usted no puede estar en división. ¿Cuándo? Cuando usted no se somete a la iglesia, amado. Amén. Empezamos entonces el pleito, la contienda. Entonces, como ya no estoy en comunión con la iglesia, entonces todo lo veo mal, amado. A todo mundo le busco defecto, amado, y ando por allá rincodado, ando por allá, no le hablo a nadie, pero a mí es que todo el mundo me mira mal y yo soy el que estoy en división. Amén. Para tomar la Santa Cena del Señor, usted tiene que estar en la unidad del Espíritu, en la obediencia, en la comunión con los hermanos. Amén. Entonces, cuando hay divisiones, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas dentro de la iglesia, esas almas que andan en esa condición no pueden tomar Santa Cena o Cena del Señor. Amén. Tiene que haber una unidad, amado. Yo no puedo enseñarle de otra forma. Yo quisiera enseñarle de otra forma, pero yo no puedo violar lo que está aquí. Amén. Dice que hay divisiones, amado. ¿Por qué? Porque cuando usted no busca la presencia de Dios en la unidad del Espíritu, amado, no puede encajar en el cuerpo espiritual de Cristo Jesús. Amado, y necesitamos cada día más unidad. Necesitamos más comunión del pueblo, más obediencia, para que el pueblo pueda tomar esta cena del Señor. Hay mucho pueblo aquí que está en obediencia, mucho pueblo que está en sometimiento, en unidad, amado. Y entre los que estamos en unidad no hay división, ¿cierto que sí? Todos caminamos en un mismo propósito, amado, para darle la gloria a Dios. Pero cuando ya hay división, esa gente que, mira, hay gente que cree que se la sabe todo. Hermano, no se dejan pastorear de nadie. Esa gente no puede tomar Santa Cena. Usted tiene que ser obediente. Vea, en lo posible, cúmplale a Dios dentro de la iglesia. Amén. Sí hay gente que vive muy lejos, es cierto, y eso es entendible. Hay gente que tiene trabajo, que tiene ocupaciones. Hermano, pero hágase un examen usted mismo. Si usted se esfuerza, podía cumplirle más a Dios. Amén. Si usted y yo nos esforzamos, podemos cumplirle más a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted le cumpla hasta que usted pueda. No que quizá usted vaya a dejar lo que le toca tirado por venir acá tampoco, por venir a obedecer a la iglesia, no. Sino que si usted se esfuerza, hermano, sí se puede. Porque si todos nos esforzamos para alcanzar cosas en la vida, ¿cuánto no nos esforzamos por estudiar, hermano? ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cuánto más para alcanzar la vida eterna? Tenemos que esforzarnos en un modo mucho mayor. Dejar muchas cosas, dejar muchas comodidades para poder empezar a obedecer en el Señor. Pablo le decía, cierto, lo primero que quiero corregir a ustedes, si ustedes quieren tomar la Santa Cena bien, le decía Pablo a Corintios, mire, que lo podemos tomar para nosotros. No puede haber divisiones, hermano. No puede haber división entre el pueblo. Tiene que haber unidad. No puede haber pleito, no puede haber contienda, no pueden haber celos, no puede haber nada de eso en nuestros corazones. Amén. Y por eso, individualmente puede estar en cada uno de nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que revisarnos, Señor, en mi corazón habrá contienda, habrá celos, habrá pleito, habrá envidia, habrá disensiones, habrá vanagloria, porque si ustedes miran más adelante, ya en tiempos de Pablo, ¿cómo celebraban la Santa Cena? Con comida, ¿cierto? ¿Cierto? Y bebida. ¿Por qué? Porque ya aquí todavía Pablo no lo había instaurado con el pan y con el vino. Mire que lo instaura en el pasaje que viene hacia atrás, ¿cierto? Perdón, adelante, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí no lo había instaurado. Entonces, ¿ellos qué hacían? ¿Qué hacían en tiempo de Pablo, en tiempo de Corintios? Esto lo he explicado en la clase. Hacían lo que hoy llaman en las iglesias las confraternidades. Amén. Hacían unas confraternidades, la iglesia de Corintios, se reunían, cada uno traía su comida, ¿verdad? Y celebraban, y con esto ellos estaban, según ellos, estaban celebrando la Cena del Señor. Bueno, lo importante no era la comida, lo importante era la forma y el corazón como ellos lo hacían, porque lo hacían en medio de división, lo hacían en medio de vanagloria. ¿Por qué? Y voy a explicar esto a continuación como le explicaba a los de la clase. Mira, si había un hermano que de pronto era estrato 5, estrato 6, estrato 7, y había uno que era estrato -2, ¿cierto? O -1.
Entonces, el que tenía, hermanito, me parece jocoso, pero el que tenía para el arroz de coco, la carne pullada, no sé qué más, el arroz de camarón. Hermano, ese hermano se ponía con vanagloria a mostrar el plato de él y se iba para allá a comerlo solo. Eso no es unidad. Por eso Pablo se vio la necesidad de poder corregir esto. El que tenía para arroz con huevo, oiga, y el poquito tinto se iba para allá para el rincón y lo miraba. Ay, mira, ve, quién sabe en qué pecado está porque Dios no lo ha bendecido. Esto pasaba en la iglesia de Corinto. No sé si me está entendiendo el contexto de ese pasaje. ¿Sí me está entendiendo, por amado? Dice, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. O sea, no había, ni siquiera se reunían a comerla. Porque yo pienso que la gente que tenía para el arroz con huevo le daba pena. ¿Sí o no? ¿Qué tenían que hacer? Hombre, vamos a hacer una sola comida para todos. ¿Cierto? Vamos a aportar y vamos a hacer una sola comida. De esa forma tenían que celebrar la confraternidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se celebra la unidad, está celebrando la Santa Cena también. Eso no era lo malo. Amén. Si no era la forma como ellos lo hacían. Entonces dice Pablo que había algunos que tenían hambre. Mira, cuando dice que había algunos que tenían hambre, era que algunos iban y no tenían. Hermano, triste lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Por eso le estoy diciendo que entre más grande es la carta, más problemas tenía esa iglesia. Amén. No sé si me está entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? Voy a parar para ver si hay alguna pregunta. Pues lo amado, pueden hacer preguntas, porque para eso estamos. No, lo que dice es que el arroz con huevo, el otro podía comer arroz de camarón, o sea, había división, o sea, no había una sola comida, había varias. Exacto, y desde ahí había desunión. Había Divisiones. Entonces, pienso que entre nosotros tiene que haber una sola comida. Amén. Para estar en comunión. Así es. Caminar en unidad, ¿cierto? Sí, pastor, pasa que así como te dice el pastor, así es. Pues hay unos que viven en el tracto grande y ellos podían hacer buenas comidas, pero había unos que no vivían en el tracto que no tenían un arroz con huevo mortecido o arroz a puente. Arroz al puente. No llevaban, hermano. Otros que no llevaban nada. Porque no tenían. Entonces, así es. ¿Sí me está entendiendo, por lo amado, la explicación? Para la gloria del Señor. Entonces, mire, esto pasaba en tiempo de Pablo. Y Pablo dijo que eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y Pablo dijo, no, hay que corregir esto. ¿Cierto? Diga, hermana Rosa. Porque la comparación que hace, uno tiene hambre y otro se liberaba. O sea, porque había demasiado y ellos solo eran lo que... unos tenían hambre y los otros salían, pero vea, y eso le tomaban el poco de vino y el poco de comida, hermano, quedaban, mejor dicho, repletos, podemos decir, como decimos aquí en Barranquilla. Sí, hermano Fidel. Así es. Amén. No podemos, si yo tengo para darle al hermano, tengo que darle, no tiene que pasar nada. Amén, así es. Y nos enseña la unidad, exacto, y ver la necesidad del prójimo. Por eso aquí, ahorita que ya hemos retomado la canasta. Yo me gozo en el Señor porque la canasta cada día va aumentando, amado. Porque la Biblia dice que entre nosotros siempre había gente que tuviera necesidades. La iglesia que dice que no tiene necesidades es esa iglesia que se cree, pero para Dios está desnuda, pobre, desamparada. Entonces cuando nosotros mostramos nuestro amor, ¿verdad? ¿Cierto? Porque es la forma como lo estamos haciendo ahora. Pero a medida que la iglesia vaya avanzando, lo vamos a ir demostrando de otra forma, cada uno, ¿verdad? Porque Dios nos irá, a cada uno nos irá quizás prosperando, pero que nunca se nos olvide el compartir. Amén, que nunca se nos olvide que el hermano hace parte de tu cuerpo también. Amén. Y cada uno tenemos que compartir y tenemos que vivir como si fuera nosotros la necesidad del hermano también. Y ahí vamos, ¿verdad? Como iglesia vamos avanzando, vamos creciendo y vamos buscando cada día más la unidad. Amén. Entonces, amado, todo esto para retomar a aquellos que quizás no han tomado esto de la cena, perdón, de la canasta también. No lo voy a... Sino que, mire, vea, es algo que demuestra que usted está pensando en el hermano que tiene hambre. Amén. Pero quizás la nevera está llena, mejor dicho, a que no pueden ni cerrar. Hermano, y ni siquiera nunca he traído ni una bolsita aquí a la cena, a que el hermano, ni una librita de arroz. Eso es triste, yo no le puedo decir nada, ni nunca le voy a decir nada. Pero el Señor se lo va notando ahí arriba. ¿Usted no lo sabía? Mira, amigo,
y te va a mostrar el día final. Mira la nevera tuya, mira el pobre hermanito allá llorando, ni siquiera por 3 granitos de arroz. Amén. Y se lo va a mostrar el Señor, amado, porque al Señor no se le puede esconder nada, ni se le va a escapar ni lo mínimo se le va a escapar en el juicio final. Amén. Lo mínimo. Dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren ¿qué? Toda la tierra, ¿cierto? La tierra la recorren totalmente. Entonces miren, estamos ahí en sintonía con la cena del Señor, ¿verdad? En los tiempos de Pablo, ¿cierto? En tiempos de Pablo la iglesia de Corinto, como dije, eran las confraternidades de ahora. Cada uno llevaba su plato, y entonces el que tenía el mejor plato miraba por encima del hombro el que no tenía, ¿cierto? Dice pues, que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Mírenlo aquí, era comida y ¿qué? Y bebida, ¿cierto? Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que ¿qué? A los que no tenéis nada, lo menospreciaban. Qué triste la condición de esta iglesia. Amén. Porque quizás yo tengo el mejor trabajo, el mejor sueldo, no sé. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Amén. Y no es que los bienes materiales sean malos, sino que esa no es la vida del hombre. La vida del hombre está en ¿quién? En Jesucristo, ¿cierto? Entonces, aquel que tenía, miraba. No es malo tener, sino es cuando usted no comparte, y cuando usted mira por encima del hombro al que no tiene, hermano. Cuando usted ve a alguien que tiene necesidad, lo que tiene es que dolerse, hermano. Amén. Lo que tiene es que tener compasión. ¿Qué es compasión? Es una palabra compuesta. Con es reunión, o sea, que usted siente junto con él el sufrimiento. ¿Qué es pasión? Es sufrir. Amén. Compasión es que yo estoy sufriendo con el otro también. Estoy sufriendo como si yo estuviera pasando hambre también. Amén. Eso es compasión cuando usted ve a alguien de ese modo. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos que tomar la Santa Cena en unidad, ¿verdad? En misericordia, en amor, en obediencia y sometimiento a la iglesia y las autoridades. Amén. Los 4 puntos básicos que hemos tratado de la cena hasta ahora, ¿cierto? Pero vamos a seguir adelante, porque quiero seguir adelante, creo que me va a dar tiempo. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor, que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor le está recordando que cada vez que usted toma la cena del Señor, que come el pan sin levadura, con el vino, como lo hacemos ahora, hermano, usted está recordando la muerte de Cristo y está diciéndole, Señor, tu sangre me ha limpiado, tu sangre me ha llevado de las tinieblas a tu luz admirable. A través de este pacto y de este acto que tú hiciste, Señor, te agradezco porque me has hecho una nueva criatura. Amén. Pero yo quiero decirle algo que me llama la atención ahí en ese versículo 23. Dice que la noche en que el Señor fue entregado. Es así, no lo leí bien desde acá. Dice, porque el Señor recibe lo que el Señor también, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. ¿Por qué, hermanito? Porque el Señor toma a los discípulos 3 años y medio antes, ¿cierto? Pero mire, según la teología, y esto lo aclaro, según la teología, dice que en Israel, para que a alguien se le pudiera llamar maestro, como llamaban maestro al maestro de los maestros, porque ese sí que fue maestro, amén, el Señor nuestro Salvador y Rey. Vea, para que a él lo llamaran maestro, ellos no llamaban maestro cualquiera, tenía que tener mínimo 600 discípulos. O sea que, por eso que dice, multitudes lo seguían. Ojo, lo que iba pasando era que a medida que él iba formando el discípulo, había gente que no resistía el proceso. Amén. O sea que para yo tomar la cena, he tenido que pasar el proceso que tiene que pasar un discípulo. El discípulo sufría con él, ¿cierto? El discípulo dormían con él en el monte, no dormían como duermo usted o yo, allá quizá en el mejor colchón, en la mejor cama, con el aire de la mejor marca, hermano, como estamos muchos quizás, ¿cierto? Y acomodados. No, ellos para ser discípulos tuvieron que sufrir y padecer con él. Amén. Días de hambre, días de sol, días de caminada,
Porque usted sabe que ahora es facilito. Hermano, usted va para el centro y yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí, si no hay para el bus, no vamos. Hermano, pero antes no había bus. El Señor recuerde que quizá hay gente que tenía camellos, que tenía caballos, que tenía mulos, ¿verdad? Porque habla en tiempo del Señor que había todo eso en el Medio Oriente, o lo hay todavía. Pero el Señor no tenía ni un pollino, ni siquiera un pollino, que era lo más barato. El Señor vea sus 2 sandalitas para caminar, hermano. Y muchos de nosotros ahora nos parece difícil venirnos caminando 3, 4, 5, 6, 7 o 10 cuadras de la casa hasta acá, cuando el Señor caminó y sufrió para poder morir en santidad, para darnos la libertad del pecado. Amén. Hermano, entonces tenemos que entender que nosotros, para tomar cena del Señor, tenemos que padecer el proceso de discípulo. Mire que Él no lo hizo con los primeros. ¿Por qué? Porque aquellos 600 que quizás empezaron con Él, o mucho más, no podían resistir el proceso, y a eso no se la dio, sino la noche antes, cuando ya iba a partir, dijo: estos 12 pasaron el proceso, estos 12 merecen tomarla. Como decía el hermano Luis la clase pasada, hermano, ni siquiera el que iba adelante la tomó, sino que estaba establecida, era para los 12. Amén. ¿Por qué? Porque esos 12 habían demostrado que verdaderamente somos discípulos. Para tomar cena del Señor tenemos que ser verdaderamente discípulos. Yo tengo una prédica ahí en internet subida que se llama Las características de un discípulo. Se la recomiendo. Amén. Las características de un discípulo. Es del año pasado. Usted la puede ver cuáles son las características de un discípulo, amado. Porque ahora no hay tiempo para explicarlo. Pero el discípulo, en resumen, es aquella persona que se somete totalmente a la palabra y sigue los pasos del maestro. De lo contrario no podemos, amados, porque nos perjudicamos. Como dice Pablo, no nos reunimos para lo mejor, sino para lo mejor, para lo peor, para llevar azote del Señor. Amén. Mire que no lo hizo, sino la noche antes. ¿Por qué? Porque estaba procesando. Sin embargo, Judas no podía tomarla, ¿cierto? Y empieza aquí cuando Judas le dice a él: hay uno de vosotros que me va a entregar. Él lo sabía todo. Él tenía algo que es el don. Él tenía todos los 9 dones, todos los 9 frutos, todos los 5 ministerios. Por eso a él nadie, el único que puede tener los 5 ministerios, hermano. Porque estos apóstoles de hoy dicen que tienen los 5 ministerios y no tienen ni medio siquiera muchas veces. Amén. Él sí tuvo los 5 ministerios, porque a él no le puede igualar a nadie, hermano. Nadie puede ser igual al Señor, le podemos medio semejar, amén, en lo que Él nos da. Pero la Biblia dice que Judas no podía, ¿qué? Tomarlo, ¿cierto? Mas sin embargo, Él no se lo impidió. Pero vamos a dejar ese paso para lo que viene. Vamos a seguir adelante. El 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. Está recordando la muerte. Yo le explicaba a los estudiantes en el colegio, cuando ellos me abordan ahí aparte, ¿usted por qué no celebra así a fondo ¿cómo que le llaman? Se me olvida. La muerte de Jesús, como la iglesia tradicional, la Semana Santa, ¿cierto? Yo le digo: ¿sabes qué? Porque es que nosotros los cristianos celebramos la Semana Santa, la muerte de Jesús, a través de un acto llamado la Cena del Señor. Esa es la Semana Santa de nosotros. ¿Sí me está entendiendo la comparación? O sea, ellos la celebran con la Semana Santa. Nosotros la celebramos con la Santa Cena del Señor. Porque recordamos la muerte del Señor. Cuando a alguien le diga: no, que usted no celebra la Semana Santa, es que yo no soy católico, yo soy cristiano, y los cristianos celebramos, evangélicos, celebramos la muerte del Señor, porque dice, y le puede mostrar el pasaje, ¿cierto? Que cada vez que usted toma la cena del Señor, usted está recordando la muerte de Cristo. Por lo tanto, usted no necesita ninguna Semana Santa. ¿Sí me está entendiendo, por amado? Entonces, porque a nosotros nos aborda, mire, yo trabajo con muchísima gente, con cientos de personas todos los días, cientos, como 500, a veces hasta 800 en la otra sede, y 900. Hermano, y te abordan porque te ves que tú eres diferente, que tú no participas, que si por ejemplo hablaron del amor y la amistad, no, yo no participo de eso. Entonces te ven como alguien diferente, como algo raro. Y muchos, hasta los mismos estudiantes, no para contender ni nada. Profe, ¿usted por qué no? Porque es que yo no soy católico. Yo le digo: lo que pasa es que nosotros la celebramos con la cena del Señor. Usted tiene que tener claro esto, hermano.
Mira que el pueblo, después que tenga bases claras, hermano, cuando venga el enemigo con palabras distorsionadas, usted lo va a hacer huir, hermano. Por eso es que el arma tiene que estar afilada, para que nadie venga, pero cómete el dulce. No, es que yo no puedo celebrar eso, yo lo celebro con la cena del Señor. Amén. Entonces, siempre que usted toma la cena del Señor, usted está recordando la muerte del Señor Jesucristo, la está anunciando. Está anunciando que usted murió para el mundo y vive para Cristo Jesús. Está anunciando que usted es la desposada, amado. Está anunciando que usted tiene unas vestiduras especiales y que usted no es igual al mundo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo, por lo amado? Entonces, seguimos adelante. Dice, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y yo quiero tomar ahí un paralelo. Recuerden que para que se levantara la gracia tenía que ser clavada la ley en el acta de los decretos, ¿cierto? Y miren lo que dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí, ¿cierto? Dice que después de haber cenado, primero él hizo y consumó la ley. ¿Sí me está entendiendo? ¿Consumó qué? La ley. ¿A través de qué? Del Cordero Pascual. Y después que consumó la ley, fue uno de los últimos actos que él hizo, si no fue el último acto después de la cruz. El último acto que hizo para consumar la ley fue el Cordero Pascual. E inmediatamente consumó la ley, instauró, ¿verdad?, la cena del Señor. Prácticamente ahí ya se daba que empezaba la gracia, solamente que faltaba el evento del morir. Pero ya él sabía que estaba preparado. Cuando usted toma la Santa Cena, usted está diciendo: yo estoy dispuesto a morir para el mundo. Yo he muerto para el mundo. Él no tomó la Santa Cena, él no la tomó si no estaba preparado. Porque si usted mira hacia atrás de Mateo, en ese pasaje, antes del 26, él tuvo que ir al monte Sinaí a entregarle la carne al Señor, a decirle: Padre, mi carne no quiere, ¿cierto? Parafraseando el texto, no quiero pasar por eso, pero toma el control de mi vida. Entonces, después de eso fue que tomó la Santa Cena. Cuando ya él sabía que hasta su carne estaba preparada, ¿para qué? Para morir, para ser clavado en la cruz por remisión de pecado de usted de mí. Amén. Cuando usted toma la Santa Cena, usted está diciendo: yo he muerto para el mundo. Pero hay gente que toma la Santa Cena y tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Qué tristeza. Amén. No podemos, amados, porque nos perjudicamos. ¿Sí, hermano Luis? ¿Van a aportar algo? Aquí algo que quiero hacerle una pregunta. Aquí dice que todas las veces que lo oyera, bueno, hay iglesias que no la hacen, sino unos la hacen cada 6 meses, otros cada año. La iglesia acá cristiana. Así es. Hay iglesias que no la hacen como a nosotros siempre hacemos cada mes, ¿verdad? Pero acá hay iglesias que la hacen cada 6 meses, otras cada año. Entonces ellos dicen que no, que tiene que ser cada año unas, porque lo hacían era cada año. Entonces, Bueno, eso lo dice la teología, ¿no? la teología, por eso entonces yo digo, bueno, pues se dice cuántas veces lo quisiera. Así es, voy a explicarlo, hermanito. Ya lo expliqué en la clase, se me había olvidado. ¿Cierto que lo expliqué en la clase? ¿Cuándo estaban en la clase? Lo explicamos, ¿cierto? Bueno, muy buena pregunta porque se me había pasado. Sí, voy a... ubíqueme ahí en el versículo, hermano. ¿Versículo qué? 25. Bueno, voy a retomarlo para poder meterme en el contexto y explicarlo nuevamente. Sí, ahí. Cierto, mira lo que dice. Así, 26 es. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ojo, quiero, sí, muy importante, y quizás con esto me da tiempo para terminar. Se lo explicaba a los que están en la clase. Como ustedes ven aquí no lo aclara, ¿cierto? No deja un periodo de tiempo establecido con claridad, sino que dice: así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar. Mire, hay algo que la palabra dice, que lo dice Pablo. Ahorita no sé dónde está el versículo, pero la Biblia sí lo dice. Dice: por opiniones no contendáis. Sobre opiniones. Porque ya esto se convierte en una opinión. ¿Por qué? Porque yo puedo opinar
que lo podemos hacer cada 15 días como pastor en este lugar. Mucha gente lo hace cada año. Me parece, en mi opinión, me parece demasiado tiempo, ¿cierto? Hay alguien que lo hace cada 6 meses. La mayoría y la gran mayoría, como el 90 y no sé cuánto por ciento, no sé cuánto, la gran mayoría, casi que todo, la hacen cada mes, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo ven aquí, cada vez, o sea, él no estableció, no dijo que tenía que ser cada año, cada mes, cada semana. Si la iglesia decide hacerlo cada 2 semanas, cada semana, y la iglesia cree que está preparada para eso, lo puede hacer. Se hace cada mes, es lo que yo entiendo, que se hace cada mes como un tiempo prudente para que la persona que quizás hoy no la pudo tomar, dentro de un mes o dentro de 30 días pueda retomar ese camino con el Señor y se pueda santificar, porque quizás en una semana quizás no pueda santificarse para tomarla. Sí, hermano Rafael, va a decir algo. Pienso yo que, o sea, la prontitud de este evento obliga a la iglesia a estar más cerca de Dios. Exacto. Es un acto para llamar la atención constante de la iglesia. Amén. De que la iglesia que no pueda tomar Santa Cena, porque no, yo creo que hemos entendido lo que se ha explicado, ¿cierto? Todos los requisitos que hay que tener. Tiene que, con mis palabras, y perdónenme la expresión, tiene que pellizcarse, tiene que levantarse. No puedo tomar Santa Cena y decir, no, aquí yo no la tomo porque usted no va a dar explicación, ¿verdad? Pero no me siento apto, pero usted debería de salir de eso, de esa condición lo más rápido posible. Amén. Mire que hay gente que no está bautizada, no puede tomar Santa Cena. Amén. Hay gente que no está casada, no puede tomar cena del Señor. Amén. Entonces este acto es como para decirte, sal de esa condición, porque así no tiene las vestiduras de novia. Amén. Así no estás siendo virgen. Así no estás diciendo que tú estás cumpliendo con el pacto. ¿Va a decir algo, hermana Rosa? ¿No? Me pareció pero levantar la mano. Entonces, ¿hay otra pregunta, por el amado? Entonces, mire, esto de que sea de mes en mes, de cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, entra en algo que dice la Biblia, que dice sobre opiniones, no contendáis, porque hay cosas por las que usted no puede contender. Si la gente lo hace cada mes, no está pecando. Si lo hace cada 6 meses, no está contradiciendo la Biblia. Lo malo es que lo que yo haga sea para contradecir la Biblia o poner lo que yo quiera, ¿verdad? Y el Señor no le va a cobrar si lo hace cada mes, cada año, sino que pienso yo, y creo que es razonable, lo que han hecho las iglesias, pienso que cada mes es algo razonable. Es mi opinión. Amén. ¿Por qué? Porque le da tiempo, no es un tiempo tan largo. Porque imagínense, la gente toma Santa Cena este año y para tomar el otro año, imagínense. Y ese año no se preocupó. La Santa Cena es para que usted se preocupe, pero no para que el hermano, ni el pastor, ni nadie lo vea tomando cena del Señor, sino para que usted pueda decir verdaderamente que usted le está cumpliendo a Dios como esa novia con vestiduras especiales. Amén. Entonces, ese es un acto que le va a usted a recordar lo serio que es ser novia del Señor, y está diciendo, tú tienes un pacto conmigo. Amén. Y por eso el Señor le decía que no hagáis el voto de quién. Lo que dice Eclesiastés, hermano Luis, que usted siempre dice, ¿cómo es? No hagáis votos a la ligera. Hermano, no vayas a tomar la Santa Cena a la ligera, porque Dios no se complace de quién, de los insensatos. O sea que tomar cena a la ligera, hermano, es una insensatez, es estar metido dentro de las 5 vírgenes que insensatas. Hermano, Cristo viene pronto. Amén. Todos aquellos hermanos que tenemos cosas que no hemos podido dejar, que se nos convierte en impedimento para poder tomar la cena del Señor, para caminar con el Señor, tenemos que empezar a decirle, Señor, ayúdame a quitar este obstáculo, hermano. Amén. Sea lo que sea, hermano, si usted quiere agradar a Dios, Dios le va a ayudar a dejarlo. Hermano, perdón, pastor, es que la verdad que el pueblo de Israel, Dios no lo hizo y el pueblo de Israel sabía. Mira lo que se venía aquí, venía 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé
que tomé en mi mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos lo invadieron. Aleluya. Amén. Bueno. Ya te estaba diciendo, ya no va a ser así, ahora va a ser diferente. Amén. Así es. Y esto, voy a explicar eso que leyó el hermano Luis, muy interesante, muy importante. Amén. Mire, habíamos dicho que en Éxodo dice que por 7 días no había levadura, ¿cierto? 7 días no podía haber levadura. O sea que la Santa Cena será hasta el 7º milenio. Para la iglesia, como decíamos en la clase pasada, lo voy a recordar, terminará la Cena del Señor, ¿cuándo? Allá en las bodas del Cordero, porque se consumará el casamiento. Pero para Israel apenas empezará el pacto con Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Porque el primer pacto lo invalidaron. Él vino a hacer pacto no con nosotros. Yo no sé si te lo sabía. No con nosotros. Él vino a hacer pacto ¿con quién? Con Israel. Pero Israel lo invalidó, porque no se sometió. Porque como veían a Jesús, imagínense hermano, si el pueblo de Israel miraba a Jesús poca cosa, y Jesús le mostró señales, y le mostró prodigios, y le mostró, mejor dicho, lo que nadie va a hacer. Hermano, ¿cuánto nos pueden despreciar a nosotros que no le digamos ni a la uña a Jesús de Nazaret? A un siervo verdadero de Jesús. Nos miran por encima del hombro. Hermanos, somos poca cosa para el mundo y aún para la iglesia, muchas veces para la iglesia que no se somete. ¿Cierto? Él vino a ¿qué? A hacer pacto, pero como ellos esperaban era un rey, como ellos esperaban era a un hombre, ¿verdad? Que viniera con una espada de oro, que viniera con un caballo, de esos de pasos finos. No esperaban a aquel que entró, vean, donde nadie lo vio quizás, de aquellos, o sí lo vieron, pero no quisieron entenderlo, como dice una canción llamada El Shaddai, ¿cierto? Que el pueblo no quiso entender, no quisieron entender que era Jesús quien estaba diciendo: yo quiero hacer pacto con ustedes. El Señor te está diciendo hoy en esta mañana: yo quiero hacer pacto contigo para que tú puedas ser esa desposada. Amén. A todos aquellos que no estamos preparados quizás. ¿Por qué? Porque Él vino. Dice la Biblia, no sé si usted se acuerda, que cuando hay una mujer muy humilde, que yo he establecido ahí, no sé el nombre, pero dice la fe de la mujer sirofenicia. Dice que ella tenía una necesidad, ¿cierto? De una hija que se le estaba muriendo, un hijo. Y dice: Señor, hazme el milagro porque mi hija está atormentada por demonios. Y Él le dice: ven acá, mujer, pero aquí yo no fui enviado sino a la casa de los hijos de Israel. Él no vino por los gentiles primero, porque el plan era, mire, el plan, no sé si usted lo ha entendido la palabra, el plan era que Él desde Israel iba a extender el evangelio para todo el mundo. Pero resulta que el evangelio se extendió para todo el mundo y en Israel no pudo entrar. Que nosotros no nos pase como Israel. Amén. Que el evangelio, que la palabra pueda penetrar nuestros corazones, que pueda dar, ¿verdad?, frutos agradables de justicia, que pueda dar los frutos agradables de justicia. ¿Qué le digo, amado? Este pacto del cual habla el capítulo 31 de Jeremías, vino a hacerlo con Israel, pero no pudo hacerlo porque dice que ellos lo invalidaron, lo violaron, invalidaron el pacto. Y Él dijo: no quieren hacer pacto conmigo, entonces yo me voy a buscar otro pueblo. Porque Dios no se va, amado. Si usted no le abre el corazón a Dios, créalo. Si usted no se somete a Dios, o yo también, hermano, Dios va a buscar a otro. Porque Él tiene yo no sé si usted sabía que hay un número perfecto. Perdón, hay un número que Dios va a completar. Aún dice Apocalipsis que cuando las almas decapitadas decían: Señor, haz justicia, ¿cuándo vengará la sangre de nosotros? Él le decía: no, esperen un momento hasta que se complete el número de los consiervos que van a ser muertos como ustedes. Porque ¿sabes qué? Que ese número no se completará sino hasta el final, con aquellos que le mocharán la cabeza. Entonces, si usted no quiere, Dios va a buscar a otro gentil. Amén. Si Israel no quiso, Él buscó a nosotros. Si usted y yo no queremos, Él va a buscar a otro. Pero las cosas tienen que ser como Él manda, hermano. No era como Israel quería, ni como usted quiere, ni como yo quiero. Usted y yo queremos tomar la cena del Señor. Tenemos que someternos a los lineamientos de la palabra, a lo que la palabra establece para poderla tomar. Amén. Entonces, amado, Dios no, ¿verdad?, viola los pactos. Nosotros somos los que quebrantamos. Por eso el hombre no puede hacer pacto con el Señor, porque el hombre es infiel. Es Él quien hace pacto con el hombre. Y lo que yo entiendo en la palabra es que ha hecho solamente 7 pactos.
Ahora no voy a hablar de ellos, pero son 7 pactos con 7 hombres y 7 pueblos. Entonces, amado, este pacto Israel lo invalidó. Si usted lo invalida, el pacto no va a valer. Amén. Porque el cordero no podía comerlo cocido, sino asado. Usted tiene que entender que para que usted pueda comer la palabra, tiene que pasar por el fuego. ¿Y sabe cuál es el fuego? La prueba, el sufrimiento. ¿Sabe cuál es el fuego? Entregarle en sacrificio nuestra vida a Dios. Amén. Apartarnos de esa vida cómoda. Como decía la palabra del viernes, oye, tú me quieres seguir a mí, escriba, porque los escribas, eso es bueno, no, ahora es el momento de aportarlo. Los escribas era de lo más alto de la sociedad de Israel. Era una gente que vivía muy acomodada, amado. Yo le dice, bueno, tú vives así, pero tú tienes que entender que para buscarme a mí tienes que dejar esas comodidades. No le voy a estar diciendo que usted se va a mudar para allá, para el barrio más bajo, no. Sino que usted tiene que entender que hay cosas en su vida que no lo van a dejar avanzar en el Señor y que esas comodidades se le convierten en obstáculos. Amén. Con esto no estoy diciendo que usted es malo que usted viva por donde vive, ¿cierto? Sino son las comodidades de nuestra vida espiritual. Quiero orar cuando yo quiero ir a la iglesia como quiero vivir como quiero andar como me gusta, porque como dice el pastor es muy duro, ¿cierto? La palabra dice en el capítulo 14 de Juan, que él estaba diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo, ¿cierto? Y dice la Biblia que cuando él terminó de dar esa prédica tan dura, le dio rabia y muchos se regresaron. ¿Y sabe cuántos les quedaron? Los 12. En ese día le quedaron solamente los 12. En el capítulo 14 de Juan le quedaron los 12 solamente. Y se le acerca a Pedro. Le dice, Señor, tú das esta palabra, ¿quién podrá ser salvo? Y le dice el Señor, ¿te quieres regresar tú? Ustedes también, ni siquiera Pedro. ¿Se quieren regresar ustedes también? Pero la palabra no se puede cambiar. Amén. Porque aunque nos duela, aunque sea dura, hermano, tenemos que vivirla. Porque solamente esa palabra te va a llevar a la salvación. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida? Solamente aquí en esta palabra está la vida, hermano. Amén. No es en el pastor, no es en el predicador, no es en el hermano, en la hermana. Es en la palabra de Dios que usted tiene la vida. Amén. Ella es fuente de agua de vida, aleluya. Vamos a dejar la tercera parte para el domingo entrante. Amén. Para explicarla con detalle sobre los impedimentos que hacen parte de la cena del Señor. Esos impedimentos los vamos a dar con detalles. Amén. Y lo vamos a detallar uno por uno, porque este tema tiene que quedar clarito, amado. Porque cuando ya tomemos la cena del Señor, entonces todas estas cosas nadie tendrá excusa. ¿Cuánto estamos escuchando en este día? ¿A cuánto nos ha hablado Dios? Dáselo puesto en esta mañana, porque es para el Rey y su Madre Señor. Aleluya. Vamos a hacer una cosa. Hoy tenía una prédica escatológica.